quiero darte la bienvenida a esta nueva sección llamada Bitácora de Evolución. Acabas de entrar a Ama Camino al Recuerdo, el espacio que facilita tu evolución. Si estás mirando este video es porque te consideras una persona evolutiva o estás buscando un cambio en tu vida. Déjame decirte, has llegado al lugar correcto. AMA es un espacio que facilita información y herramientas para que recuerdes quién eres y para qué estás en este plano. Mi nombre es Susay Videla Ferreira y soy parte del equipo de AMA. En este espacio nos vamos a sentar a charlar con personas increíbles que son parte de la comunidad de AMA. Juntos conoceremos sus historias y sus procesos de transformación que tuvieron sus vidas desde que llegaron a AMA. En estas entrevistas con seguridad vas a sentirte identificado y obtendrás información que facilite tu evolución. El invitado de hoy es Julio Mario Corsaro Blanco. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este nuevo espacio llamado Bitácora de Evolución. Hoy tengo el gran honor de estar con Julio Mario Corsaro Blanco. Él es parte del equipo de AMA y para mí es un placer entrevistarlo. Hola Julio, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Suyay? Muchas gracias. Te escuchaba recién la presentación y el honor es mío, así que muchísimas gracias por la invitación y porque inauguremos juntos tu nuevo espacio. Me encantó. Muchas gracias. Este espacio es nuestro y la idea es tratar de charlar y contarle a la comunidad para que nos vayan conociendo a todos, que todos somos un equipo, que este gran espacio lo complementan muchas personas y nada, me tiene muy, muy contenta este nuevo espacio y para mí es un placer tenerte para entrevistarte y tenerte un ratito a nosotros y estoy seguro que la gente va a amarte igual que nosotros. Y comenzamos con la primera pregunta entonces. ¿Quién es Julio Mario Corsano Blanco? Wow. ¿Quién es Julio Mario Corsaro Blanco? Bueno, lo primero que te diré es, soy el que soy ya a esta altura, ¿viste? Pero con eso creo que no explicaría mucho. Así que creo que lo que a la gente le interesa saber es que tengo 64 años, que estoy soltero y tuve experiencias afectivas, de amor, de convivencia, lindísimas y bueno, ya pasó esa etapa. No tengo hijos, tengo una hermana amorosa que amo, que vive en Estados Unidos, en Texas, con quien no hablo de quinta dimensión ni nada de eso. Este, es mi hermana biológica. Este, y la relación con mis padres pasó por muchas etapas, aprendí muchísimo, amé muchísimo la oportunidad que tuve en sus últimos años de despedida, que fue hace 4 o 5 años respectivamente, y aprendí muchísimo amor en toda esa etapa de la la avanzada vejez a la que ellos llegaron y en la que nos pudimos acompañar mutuamente, fue otro aprendizaje lindísimo. Y en mi ser pondría también la palabra estudio, es una palabra que me definió toda la vida, Ujú. mucho estudio, me recibí en ciencias económicas a los 22 años, en abogacía a los 50 y pico, o sea, no hace tanto. Y bueno, no son cosas que hoy me definen, pero evidentemente marcaron una etapa importante. De hecho, le dediqué tanto esfuerzo que me recibí con diploma de honor y con doble especialidad en derecho penal y en derecho empresario. Eh, y Wow. después me di cuenta de que todo eso era muy 3D y justo después llegó, poco tiempo después, llegó la pandemia y bueno, redefinición de muchas cosas. También sumaría a todos esos datos históricos y anecdóticos. Hoy te diría que soy un integrante del equipo AMA, muy hermanado con todos ustedes, desde otro lugar, no desde el biológico que mencionaba antes, incluso hermanado con gente con quienes
no hemos tenido aún la oportunidad de encontrarnos físicamente en esta vida, ¿sí? Eh, Sí, y eso creo que nos define a muchos de los integrantes de equipo AMA y de comunidad AMA, en el de la sentido más comunidad. amplio, Sí. porque ese amor está y bueno, seguramente va a surgir a lo largo del diálogo. Siempre cuando hablamos de los procesos, ¿viste? En el proceso en el que estamos, en el proceso que pasamos. Pero si yo te preguntaría, ¿cómo comenzó o qué fue lo que hizo tu búsqueda personal a buscar un proceso evolutivo, a buscar otras herramientas? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida o qué fue lo que pasó en vos para comenzar este proceso evolutivo? Como vos decís, un proceso. Ujú. Difícil decirte una situación particular, única, puntual, pero sí he tenido oportunidad a lo largo de los años de mirar para atrás y empezar a comprender cosas que en su momento no comprendí. Por ejemplo, hoy practico cotidianamente la actividad del yoga, ¿sí? Para el manejo de lo físico. Entonces, siempre cuento que mi padre, cuando yo tenía 10 años, 11 años, por una pequeña escoliosis que tenía, la recomendación era, aparte papá era médico, natación y yoga. Así que empecé a hacer yoga a los 10 11 años. Y lo hice Wow. durante 3 o 4, pero porque lamentablemente a esa edad no sabía todas las consecuencias de la evolución biológica si no hubiera seguido haciendo yoga toda la vida, que ahora me viene muy bien para aflojar un montón de articulaciones. Este, pero lo que quiero decir es que ya había una semilla desde el lado de papá cuando me ponía al alcance de la mano, y me señalaba que leyera a Lobsang Rampa, a Mahatma Gandhi, a filósofos, ¿viste? Una cosa que en su momento no sé cuánto pude observar, pero que sin duda alguna semilla puso. Así como del lado de mamá era la semilla de lo religioso, católico, ortodoxo, romano, familia típica, mamá ama de casa, papá médico, y en Buenos Aires de los años 60 70, o sea, de familia muy, muy típica y tradicional, ¿no? Ahora, siempre tuve la vocación de viajar y de vivir en el exterior. Era como una cosa compulsiva, ¿no? Ujú. Tuve oportunidad gracias a haber estado trabajando en una corporación internacional y en ese momento había mucha capacitación en Estados Unidos, así que varias veces por año viajaba al exterior, me iba, volvía, visitaba otros lugares, pero no me alcanzaba. Yo lo que quería era tener la experiencia de vivir particularmente en Europa. Así que una vez, en los 90, a principios de 1990, eh, quemé las naves, dejé todo, me fui a la casa de mis padres, dejé el trabajo, saludé amigos, les dije todo, chao, barco. Obviamente no había internet, no había celular, no había nada. Hoy los viajes son otra cosa, ¿no? De los jóvenes que afortunadamente los vemos que viajan tanto, pero bueno, en esa época fue un romper todo lo que me ataba a Buenos Aires y me di cuenta de que fue un viajar lejos para viajar más hacia adentro. De hecho, Mm. finalmente me instalé en Bruselas varios años y ahí había una escritora que era muy conocida, Marguerite Yourcenar, y estando allí leí una frase que después la encontré en su libro Memorias de Ariadno, que dice, el verdadero lugar de nacimiento es aquel donde echamos una mirada sobre uno mismo por primera vez. Wow. Y yo sentí que nacía en Bruselas. Y de hecho fue la primera vez que comencé un trabajo de psicoanálisis en Bruselas, en francés, por supuesto, con lo cual ni el terapeuta que nunca había atendido a un loco latino que estaba instalado ahí y hablándole, y así
funcionar, y yo eran tantas mis ganas de profundizar que sí, funcionó muy bien. Y cuando cumplí esa etapa dije, bueno, ya está, regreso a Buenos Aires, cosa que no estaba ni en mis planes en el momento de irme. Y llegar de vuelta a Buenos Aires fue un retornar distinto, no fue un regresar exactamente como me había ido, muy distinto a como me había ido. Y, y seguí todo mi proceso de trabajo interno, ¿sí? Con distintas fuentes, distintas posibilidades, pero como vos decís, ese proceso que no es puntual, de un único momento, tuvo un origen, que después me di cuenta esto de la retrospectiva, mirando hacia mi niñez, y ese punto de inflexión fuerte con ese viaje al exterior, y bueno, ya después acá, en Buenos Aires. Sí, yo creo que todo es un proceso y uno se da cuenta cuando toma el tiempo, se para y empieza a observar todo lo que va pasando. Cuando uno vive más en observación y se toma con calma, ve todo el proceso que ha hecho. Cuando también nos ponemos a trabajar, muchos de nosotros necesitamos este tiempo de calma, de parar y ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que nos llevó a estar donde estamos ahora, para observar en sí todo el escenario y todas las herramientas que tenemos. ¿Cómo llegó Ama a tu vida, Julio? En todo ese proceso hubo un punto de inflexión muy fuerte que fue el 2020, Ok. que al principio lo rechacé un ¿Cómo año lo fuerte. rechazaste? ¿Qué fue lo que pasó Y te que no diría, si lo por la ponemos información? gráficamente, estaba cruzado así de brazos, mirando para adentro, acordándome de una película de Almodóvar que decía, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Ujú. ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué así? Enojado con una tarea no fácil, que era, tenía a mi madre a mi cargo en ese momento, porque, bueno, ella necesitaba asistencia, tenía una asistencia externa a través de su servicio de medicina y todo eso, pero bueno, alguien tenía que estar y me había tocado a mí y en poco tiempo dije, bueno, a ver, esto no va a cambiar, porque los 15 días se transformaron en más 15 más 15 más 15 más 15. Entonces Sí. dije, esto no va a cambiar, con lo cual lo cambio yo o cambio yo. No tenía otra opción. Y empecé a ver todo distinto a partir de un cambio de actitud ante toda la situación, y todo era una fiesta, hasta los encuentros con mamá. De hecho, ese cumpleaños mío en agosto del 2020 fue una fiesta, me da no sé qué decirlo, pero bueno, lo voy a contar. La torta la hice yo, y eso no es problema, lo puedo contar, pero la botella de champán la tomamos entre mi madre y yo, los dos solos. ¿Viste? Fue una fiesta. Está muy bien, sí. Obviamente, videollamada, mi hermana acá y allá y todo fantástico, la pasamos bárbaro, pero por un proceso de cambio de actitud y de empezar a encontrarme, como muchos o todos recordarán que teníamos más cantidad de tiempo disponible que el habitual. eh, Empecé a encontrar comunicadores con temas Ujú. que yo decía, wow, esto es nuevo, nunca lo había escuchado. Esto no estaba antes en mi haber, En tu radar. ni en mi radar, ni mucho menos. Y así uno y otro, y apareció uno. No, aparecieron dos que fallecieron recientemente y jóvenes. Uno fue el comandante Safiel, no sé si Ujú. español, que se lo ponía a mi madre, que ya estaba con más de 90 años, pero le encantaba la voz de Safiel porque era español y ella de origen español también, de su familia, etcétera. Así que todos amigos de Safiel ahí. Y después también a Susan Powell, también Ujú. fallecida, con una voz con su origen irlandés y su castellano españolizado, con una voz muy dulce, que todas las noches yo a mamá le ponía un video de Susan Powell. Eh, entonces era con parlante para que ella lo escuchara bien y para que yo lo pudiera escuchar desde otro ambiente en el que yo estuviera o haciendo cosas y eso. Y, y,
y era permanentemente. De hecho, yo ponía música con determinados hertz desde que me despertaba en la mañana hasta última hora, al Ujú. punto que un día mi madre, ya bastante avanzada en su edad y todo, me pregunta, ¿esa música es de una iglesia? ¿Viste? No. No, no, estamos acá en casa y es la música, así que vivía en estado zen, feliz de esa oportunidad de tanto tiempo, de ese proceso de despedida hacia lo que fue el último tiempo de mamá, y de estar ahí y de absorber como esponja todo lo nuevo que estaba llegando, hasta que apareció un peruano hablando del Camino del Dragón. Bueno, Camino del Dragón de Perú, que viajó por acá, viajó por allá y se fue a México. Ujú. En esos videos aparece una persona de cabello largo, negro, que no hablaba, con un vestido blanco muy largo, una túnica, que se desplazaba alrededor, y mi vista fue como una flecha. Dejé de interesarme por todo lo que el resto decía, todo lo que sucedía, y me intrigaba y me atraía y era magnético esa visual con esta persona, que resultó ser Sandra, Ujú. que Ujú. resultó aparecer en otros videos que empecé a escuchar, y la conexión frecuencial fue inmediata. No sé si entendía todo, seguramente nada, pero, Nos suele pasar que al principio escuchamos y decimos, ¿qué estoy escuchando? No entiendo, pero pero para mí era certero, absolutamente certero, total, contundente. total. Y esto, no entendía, yo seguramente no entendía, pero no tenía dudas de que lo que escuchaba era exactamente lo que tenía que escuchar. Y a partir de ahí, bueno, fue una catarata de, de, de- de videos, de presentaciones, cada cuestión que Sandra anunciaba, ahí me presentaba. Y bueno, los talleres que ya dictó ella en privado, por Zoom, siempre con grupos grandes, pero bueno, directamente por ella. Así fue como me acerqué más a lo que fue todo el bagaje que comenzó a brindar más sistemáticamente, ¿sí? Y bueno, así fue mi encuentro con Ama, por casualidad y a través de Que una... hoy es Ama, porque antes no era Ama, antes era otro No, espacio, fue transmutando de nombre en nombre y hoy se convirtió en lo que es Ama. Eh, era Sandra, y te cuento algo más, que va a quedar para los anales, porque lo sabemos Sandra y yo nada más, es el hecho de que después de uno de sus talleres, Sandra tenía que hacer un viaje al Reino Unido por una de sus activaciones, ujú, y ya me conocía por haber viajado también el Camino del Dragón en la Argentina. Mamá ya había fallecido en marzo y este viaje creo que fue en abril ujú, aproximadamente del 2022. Y después de eso llega Sandra a casa con su teléfono, a mi casa, llega con su teléfono y me dice, mira, me tengo que ir de viaje y no puedo seguir gestionando el teléfono de Ama. Yo obviamente poco entendía de qué es lo que sucedía, qué es lo que tenía que hacer, por qué el teléfono y etcétera. Me dice, Tomás, necesito dejártelo y no sé por qué, pero esa voz. Y bueno, yo recibía una tonelada de responsabilidad. No iba a salir de mi casa, el teléfono no iba a salir, no me lo iban a robar, no lo iba a perder, pero era empezar a armar las listas de difusión y por países y ordenar un montón de cosas. Y yo decía, wow, me llegó esta bomba y a bueno, punto de explotar. así que a desactivar todo como para que nada explote y le digo, quédate re tranquila, vino a casa, le digo, ves un tipo serio, tranquilo, profesional que ya estaba no ejerciendo, pero bueno, no vas a tener problema conmigo, quédate tranquila. Y bueno, a partir de ahí fue un increyendo, 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 increyendo. Y hoy adoro a todo el equipo AMA porque realmente mirando para atrás, digo, no puedo creer que Sandra sola haya hecho todo lo que hizo
y tampoco puedo creer que los dos solos en su momento, Dos. pero bueno, Sí, ahí sumando todo lo que hacen ustedes y saben lo que está, ustedes están a full todo el sí. tiempo y bueno, en su momento fue así como Igual está tremendo. bueno rememorar que ustedes fueron el inicio, más allá de que Sandra tiene la información y demás. Ama empezó, que vuelvo a decir, en ese entonces se llamaba Somos o Tu Tribu. En ese momento fueron dos almas que se encontraron y empezaron a trabajar juntos y sos uno de los creadores de este espacio. Por eso para mí es Bueno, súper, sí, súper importante tenerte porque es contarle a todo el mundo que este espacio se fue formando y fue llegando a las personas y fuimos cada uno poniendo su granito de arena, cada uno poniendo su misión a disposición, porque yo sé y veo lo que hacen ustedes a diario, pero es lindo también que la hacemos gente nosotros, conozca que ¿sí? detrás de ese logo y detrás de Sandra y de Ama y de toda la información hay un grupo de personas siempre trabajando. Por eso este espacio es empezar a conocer, que conozcan la comunidad de Ama, pero es lindo conocer el inicio de esto y por eso era una de las preguntas que más esperaba era cómo llegó Ama a tu vida porque sé que fue el inicio. Entonces para mí es súper valioso contar el inicio de algo que hoy está más grande, que hoy está más expansivo, que hoy la información, también los tiempos para la información están más activos, pero el conocer el inicio de esto es súper lindo. También te diría que mirando para atrás, digo, fue magia, porque Claro, ver en un video a una hermosa mujer con un vestido blanco largo y que de todos los personajes que había ahí alrededor y de todo lo que se decía, que la atracción fuera tan potente, y después claro. esto que conté de la historia de lo del teléfono, que es gracioso también escucharla a Sandra acordarse de ese momento, pero bueno, había tanta confluencia de energías que comimos frutas y frutos secos y los dos comíamos lo mismo, No, nos gustaban las mismas cosas y todo eso. Eh, bueno, hermoso. Y hermoso ver cómo estamos creciendo todos, cada uno y entre todos, ¿sí? de ese crecimiento que hablas, ¿qué me podés contar puntualmente o qué cambió en ti a partir de las herramientas que encontraste en este espacio AMA? Volvamos a lo que vos decías antes, ¿no? El tema del proceso. Hoy me doy cuenta de que, vos decís, bueno, ¿qué cambió? ¿Qué cambiaste? ¿Cómo cambió tu vida? Hoy me doy cuenta que muchas cosas que para mí hoy son naturales, en Ujú. realidad no es que fueron siempre así, sino que vienen siendo algunas decididas explícitamente y otras como que espontáneamente surgen. Por ejemplo, te digo una. En ese proceso del 2020 empecé a hacer ayuno intermitente, ¿no? Pero empecé por ayuno. Dije, bueno, mañana voy a hacer ayuno. Y era un miedo que tenía. Yo dije, ay, ¿y si al día siguiente me muero? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? Pero te aseguro que tenía miedo. Pero bueno, venía escuchando cosas de que era bueno hacer ayuno. Y la verdad hice el ayuno, no me pasó nada. No me morí y seguí viviendo. Y después hice más ayunos. Después aprendí, escuchando con Sandra, el hecho de por qué no necesitamos nada. O sea, yo lo había experimentado sin comprenderlo. Y había dicho, Ujú, sí, es cierto, pero tuve un miedo en ese momento, que lo hice por primera vez. Lo mismo dejando ciertos alimentos, quitándolos de mi dieta. Entonces, a lo que voy es al punto de que, ¿qué cambió? Bueno, hay muchas cosas que cambió en mi vida, que cambié. Algunas fueron por decisión, sin comprensión, y que lo comprendí después. Y otras fueron llegando también naturalmente, por ejemplo, esto de derribar miedos.
y siempre es gradual, nunca es explosivo. ¿Qué miedo fue con las herramientas que tuviste en AMA? ¿Cuál fue uno de los miedos que pudiste sacar de tu sistema? Uno importante, muy importante, es miedo a la muerte. Ok. No solo propia, sino de seres De queridos. los seres queridos, sí. De hecho, no sabía cómo iba a reaccionar. Yo sabía, entre comillas, que mi madre iba a fallecer antes que yo, de acuerdo a la ley natural y por su Ujú, estado general, pero no sabía cómo iba a estar yo ah, ante, confrontado ante esa situación. Bueno, ok, acá sucedió esto. ¿Cómo estás vos? El hecho de, gracias a recibir tanta apertura, tanta luz desde AMA, que me llevase a comprender los estadios, las evoluciones y todo, me hizo ver esas situaciones de un estado traumático fuerte que pueden llegar a ocurrir ujú, fuerte, de dolores muy fuertes, como procesos naturales. Y llevado más al hoy, al presente, haber quitado el miedo a la propia muerte, a través de, por ejemplo, podría ser en situaciones de enfermedades graves, ¿sí? Y tuve una experiencia así y fue cero miedo, porque yo tenía una certeza en ese momento de que mi objetivo, mi misión, mi propósito era otro, no el, cerrar esta experiencia de vida en ese momento. Sabía que no se cerraba mi experiencia en ese momento, aunque tenía un diagnóstico de, te vas a morir. Yo decía, no, no me voy a morir, voy a atravesar esta situación. Esto fue en el 2023, así que quede sí, claro que no fue hace un sí. montón, ¿sí? Que poca gente lo sabe de mi entorno. No sé, se enterará del título alguno que vaya a ver De este video. este video. Pero estuve confrontado ante eso desde lo personal, o sea, me pasó a mí, no es que ya le pasó a otro, en el caso de, como decía, de mi madre, ¿no? Y cero miedo. Y si no le tenés miedo a eso, después ¿a qué le vas a tener miedo? ¿Y por qué le vas a tener miedo? Ahora, ¿quiere decir que hoy yo tengo cero miedo? No. No. El otro, te cuento una, parece pavada, pero me encontré teniéndole miedo al frío, porque Mm, me afecta la garganta enseguida, me claro. impacta enseguida. Y dije, yo pensaba que ya no le tenía miedo a nada y ahora tengo miedo al frío, pero no es el miedo cotidiano que uno hablaba antes, sino, bueno, a ver, tiro el hilo y a partir de acá, ¿qué Empiezo tengo? a trabajar. Bueno, y sabes que los ejercicios del 888, ¿no? Del portal, muy interesante. Bueno, y ahí estoy, sumergiéndome en a ver ese miedo, a ese frío, a esta difonía. En llegar, en llegar a la comprensión, que es lo que genera Claro, ese o sea, miedo. ¿tengo cero miedo? Y no, algo aflora, algo, pues estoy acá en 3D todavía y bueno, Sí. surgen cosas. Pero bueno, esta posibilidad de comprender, de no juzgar, siempre sabemos que no está bueno juzgar al otro. Ay, mirá qué Sí, ridículo lo que se puso, lo que no se puso, lo que sí, hace. sí. Pero ahora, comprendiendo por qué no juzgar, no es lo mismo hacerlo por mandato, eso está bien, esto está mal. No. Sí. Distinto es no juzgar sabiendo que no hay un otro, que Que tú eres yo estoy yo solo en otra experiencia, totalmente, tal cual. totalmente. Bueno, y esto que decía antes también de esta certeza de mi propósito, es fantástico. Profundizar en uno mismo, así como lo empecé allá en el En ese viaje adolescente. viaje. Bueno, eso sigue. Hoy, a la edad que tengo, eso sigue y seguirá hasta que esté en este plano. Ese viaje interno y esa profundización. Y,
y esa evolución, y ahí estamos. Pero hoy Ujú. consciente, que es la enorme Más diferencia. consciente, Me real. encanta la frase esa de Sandra de hoy la evolución es consciente o no Es es. consciente. ¿O no Tal es? cual es. Sí, Y sí. es Sí, genial, es que sí, es que sí. es genial. ¿Y te animás a compartirnos algún tip, algo que hagas diariamente o que es lo que te ayude a estar en este proceso, como vos dijiste, de forma consciente? Hay muchísimos ejercicios que Sandra nos brinda todo el tiempo, como para Ujú. hacer todos los días y Pero etcétera. para vos, ¿cuál es el que más te resulta en estos momentos, por ejemplo? Mira, por mi experiencia y por mi función en AMA, mi función claramente en AMA tiene que ver con la comunicación, como hacemos todos, pero muy particularmente con la palabra. Ujú, Y soy un celoso, ferviente celoso de cuidar la palabra, ¿sí? que recibimos a través de Sandra, y es importante el trabajar cada uno de los ejercicios y al momento de yo volcarlo al escrito, trabajar con la palabra tal cual como vino y volcarla de la manera más ordenada y clara como para poder transmitirla a otros que vienen después. ujú, Ahora, vos me decís un tip, lo diría sintéticamente así. Nunca des algo por comprendido como que ya está comprendido y ya está, ya lo tenés. Porque ujú, siempre hay una capa más. Me ha pasado muchas, no una, muchas, gran cantidad de veces que yo escucho un video, tengo la desgrabación, trabajo la desgrabación, vuelvo a escuchar el video, vuelvo a ver el texto, lo sigo trabajando, lo pongo en orden, después lo vuelvo a leer y ahí me encuentro con una frase que digo, pero yo esta frase nunca la leí. Y no, es imposible que no la haya leído. Me río porque me acuerdo puntualmente haber estado trabajando en algo juntos y decir, che, pero esto yo no lo escuché. Y volver a escucharlo y decís, ¿en serio lo escuché? Y después vas al escrito y decís, sí, Julio, lo escuchaste porque lo escribiste, lo tenés acá. Tal cual. Además, partamos de la base de que estamos presentes, entre comillas, Sí, en la grabación del video original, el día que se dio el taller total. por primera vez. Y después de tanto trabajar sobre determinada frase, idea, lo que fuese, digo, hoy esto yo nunca lo escuché antes en mi vida, en Macana, vengo escuchándolo un montón de veces, pero mi procesador necesitó un trabajo interno tal que llegó al punto de decir, ok, ahora esta frase sí la podés comprender, la podés absorber o es para vos. Por esto, necesito un tip, nunca des por sentado que eso ya, viste que eso ya lo entendiste, o ya lo comprendiste o ya lo tenés. Porque viste que Sandra muchas veces nos dice, vuelvan a escuchar el taller. Y sí, Sí. volvamos a escucharlo N veces, porque a medida que vamos en este proceso evolutivo, cada uno cambiando al ritmo de cada uno, vamos a ir escuchando nuevamente frases, ideas, enseñanzas que suponemos que ya las escuchamos y vamos a decir, wow, esto es nuevo para mí. Y bueno, sí, es nuevo para mí en el momento en que tiene que En el ser. momento que estoy ahora, Y sí. ahí decís, Eureka, se me hizo la luz. Sí, Aleluya, es verdad, es verdad. aleluya. Vamos a cerrar con una de las preguntas que les voy a hacer, creo que a todos los que van a estar en este espacio, y es, ¿qué es lo que es ama para ti, Julio? Como su palabra lo dice, además de un amor inmenso y una gratitud muy grande, yo creo que lo que más eh, puede representarlo en una palabra, te Ujú, diría fuente. ¿Viste wow. cuando siglos atrás vivíamos en la aldea y todos íbamos a la fuente Ujú, y desde ahí cargábamos las tinajas, las llenábamos con el agua y cada uno lo utilizaba para sí mismo? Bueno, ujú, eso. Hoy para mí ama, además de ese símbolo hermoso del arco iris
multicolor que nos aúna a todos. Y con esto que yo les decía a ustedes en el equipo el otro día, que gracias por el color de cada uno de ustedes, porque juntos es lo que armamos ese arco iris, la imagen que mejor puede representar lo que para mí es AMA hoy, es esa, la fuente principal. Y desde ahí nutrirnos y cada uno obtener todo lo que necesita y lo que considere mejor para sí en su momento personal. Le agradezco tanto a esa fuente que para mí es absolutamente valioso retribuirle a esa fuente. Ujú. Eh, a través de lo que yo sé hacer, que es con la palabra y esto, ¿no? De los escritos, y, y bueno, me parece que ese ida y vuelta es valioso, que lo podemos hacer todos, o sea, no es exclusivo ni personal, sino que Ujú. en ese ida y vuelta que lo escuchamos, ¿viste? Cuando Sandra también nos dice, bueno, al ver las fotos de Instagram o de imágenes o historias y todo eso, Sientan. ella nos invita a que también aportemos lo que cada uno, porque cada uno estamos, si bien somos todos uno, pero cada uno estamos con una misión diferente y aunada. Así que este ir y venir con la fuente, esa reciprocidad, Es una exactamente, reciprocidad, sí. Yo creo que entender que somos todos uno, pero cada uno con su misión, con su vivencia, tenemos que aportar desde ese lado. sí, Y creo que me diste el pie hermoso para cerrar y para invitar a toda esa comunidad que ama o a los que nos están viendo por primera vez que entren. Es un lugar con muchísima información, hay muchísima información en todos lados, pero este espacio es para contarles un poco los procesos de las personas que están dentro de AMA, de las personas que son parte del equipo o de la comunidad de AMA. Y estaría buenísimo que interactúen con nosotros, que nos cuenten cuál de estas preguntas resonó más con ustedes, con su propio proceso, que nos comenten en los comentarios qué preguntas les gustaría que hagamos a las personas que vienen o si quieren otra entrevista con Julio, nos dejan sus preguntas para Julio acá abajo, que si esta información a ustedes les sirvió, la compartan, nos pongan like, no se suscriban, si quieren se pueden suscribirse y poner la campanita para que cada vez que les avise que subamos algo, algún material, porque estamos trabajando mucho, les avise, no solamente videos como este, de este espacio nuevo, sino toda la información que Sandra comparte todo el tiempo en su caminar y en su misión. Eh, entonces, los acompañamos a ser parte de esta comunidad, a acompañarnos en este camino. Yo siempre digo lo mismo, no estamos solos, somos una comunidad que estamos para empujarnos, para ayudarnos, para decirnos a veces esa pequeña palabra que necesitamos para no aflojar y para saber que venimos a comprender cuál es nuestra misión, quiénes somos y qué venimos a hacer en este momento y en estos tiempos. Así que nada, Julio, quiero agradecerte de corazón, de gracias. corazón, de corazón esta entrevista. Para mí fue un placer. Y bueno, nada, volver a invitarlos a todos a que nos sigan, que se suscriban, que nos den like. Los leemos en los comentarios y bueno, nos vemos en el próximo video. Nos despedimos, Julito. Mil gracias, mil gracias Muchas gracias. Nos a vemos en el vos. próximo video.